porque estamos invitando a los comunales a este programa. Entonces, ciertas personillos, como digo yo, esos personajillos oscuros, como diría Miguel al principio, los enemigos de la lealtad, de la ley, entonces se enteran y entonces comienzan a hacer todo un montaje mediático para desacreditar el trabajo hecho. Pero como digo yo, sencillamente se prestan en los medios de comunicación para hablar las cosas que no son, pero nunca llevan una denuncia ante un ente de control, porque en su mayoría esos personajillos oscuros tienen, como digo yo, pasados oscuros. Entonces, no les conviene mucho tampoco estar molestando ante la ley, porque la ley les puede cobrar esos pecadillos oscuros. Bueno, Carlos, aquí lo importante es que ustedes hayan denunciado ante las autoridades competentes. Me dices que tienen medidas de protección. Sí, señora, las están gestionando, tanto para el señor Miguel Castillo, el señor Wilson Pineda ya las tiene porque él inclusive el año pasado, por esa época, él sufrió una agresión en las oficinas de la Defensoría del Pueblo por miembros de las mismas juntas de acción comunal, con el beneplácito o con el silencio cómplice de miembros de la Federación de Juntas y de la Confederación Nacional de Juntas. Entonces, bueno, ya que estamos... Perdóname un segundo, Carlos, ya que estamos hablando de ese tema, quisiera que tu compañero Wilson Pineda claro, nos contara un poco sobre su experiencia. Wilson, buenas tardes, bienvenido al Justiciero. Vamos a pedirle el favor a nuestro ingeniero que le demos paso a Wilson para poder conversar con él sobre este tema y otros temas. Buenas tardes. Wilson, buenas tardes. Cuéntanos un poquito cómo ha sido tu experiencia desde la veeduría, no solamente en lo que acaba de manifestarnos Carlos, sino la participación y el trabajo que han desarrollado ustedes desde la veeduría. Bueno, primero que todo, un cordial saludo a todas las personas que nos están viendo a través de redes sociales. La verdad me impresionó, yo nunca había visto este programa. Cuando hablaron del justiciero es bien loquito, y lo que hacía referencia a Miguel inicialmente, pues a veces el ser humano utiliza la imaginación para poder buscar o crear cosas o situaciones o también enfrentar derroteros, ¿no? Y en el tema de los cómics o de los muñequitos sucede mucho eso. No sé si tú, por ejemplo, has escuchado Batman o Superman. Siempre son los superhéroes que luchan por la justicia, por la verdad, pero siempre hay un villano. Desafortunadamente en la acción comunal hay villanos, yo los llamo chifloretos culiprontos, y lo digo con todo el respeto. Yo lo miro de dos enfoques. Por supuesto es algo imaginario, es algo utópico, pero digamos es la única forma de coger esa realidad que a veces es tan difícil de interpretar y de identificar, ¿no? Entonces ese villano chifloreto culipronto o chifloreta culipronto de pronto recibió un ladrillazo en la cabeza, o de pronto por demasiado poder se volvió loco y se encegueció, o de pronto es un servidor público que llegó por un padrino político a un ente territorial que ejerce IBC y no cumple su función constitucional como servidor público y le vulnera los derechos comunales. Entonces yo creo que la labor que ustedes hacen como justiciero es muy interesante. Cuando hablan de control social, de trabajo social, es muy bonito, porque la organización comunal cuando nace o cuando surge hace muchísimo tiempo, antes de la ley, porque digamos, la ley simplemente formaliza una organización, como decía ahorita Miguel, pero antes nuestras comunidades indígenas, aquí propias, endémicas de nuestras regiones, ellos tenían otras formas diferentes de entender y ver el mundo. Eran, por ejemplo, lo que tú mencionabas, lo de la minga, la mano prestada, y otra serie de procesos que generaban y trabajaban colectivamente, por ejemplo, la mano prestada, donde lo hacían de manera desinteresada para ayudar al otro. Desafortunadamente, con el tema de la llegada de los españoles y otro tipo de situaciones muy complejas que se fueron dando a medida que iba avanzando el tiempo, muchas de esas costumbres se fueron perdiendo, pero muchas comunidades arraigaron esas situaciones y fueron combinándolas con las nuevas tradiciones que les fueron impuestas. Y la acción comunal surge a raíz de eso. También quiero pues agradecer y hacer una mención especial a los grandes gestores o ideólogos de formalizar la acción comunal, entre ellos el maestro Orlando Fassborda,
Él fue el que creó la primera Junta de Acción Comunal en Cundinamarca, en Chocontá. Él es el fundador de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional y creó una metodología muy interesante que se llama la investigación acción participativa. A raíz de ese tipo de investigaciones, entre otros, está Luis Emilio Valencia, que en paz descanse. Y la localidad de Kennedy es un tema muy representativo, como decía Carlos, el papá de Miguel en la localidad, cuando Miguel era niño, era joven, el papá de él era comunal. Y aquí en la localidad de Kennedy surgen las organizaciones de segundo grado, las asojuntas, las primeras asojuntas en el país. Hoy tenemos 65.000 juntas de acción comunal, nace aquí en Kennedy, 57 líderes. En el año 77, 83, crean y formalizan esas asojuntas, que es, y lo hablamos ayer en un foro comunal, ¿cuál es la razón de ser de unas asojuntas a diferencia de una junta? Una junta representa una comunidad, un barrio. Unas asojuntas representa una localidad, una federación comunal, un distrito, y la Confederación Nacional aglutina un país. Entonces se supone que el nivel superior protege y arropa al más pequeño, lo defiende, lo ayuda. Desafortunadamente la realidad es otra. Y a raíz de ese tema, de denunciar esos temas, como decía Carlos, cuando uno levanta el tapete, como hace el justiciero social, que denuncia, que identifica, es importante resaltar que nosotros como veeduría no denunciamos. Nosotros simplemente evidenciamos unas situaciones y el ente competente determina si es cierto o no y toma las acciones correctivas, preventivas o sancionatorias, y pare de contar. Pero es nuestra labor desde la veeduría. Lo que decía Carlos, sí, en el año de 2018 nos agreden precisamente por el tema que usted mencionaba con Miguel Castillo, de el uso y usufructo del espacio público, en este caso los salones comunales. En Bogotá no son 702, sino son 732 salones comunales ubicados en espacio público. Y cuando hablamos de espacio público hablamos del salón comunal, de parques de bolsillo y hablamos de las bahías o parqueaderos. En la ciudad esto tiene un tema muy álgido, muy fuerte. Hay muchos salones comunales que ganan recursos de esos usufructos y no informan. Desafortunadamente, los 732 de los 1.639 juntas de acción comunal, el DADE nos decía que solamente de 11 a 13 juntas tienen convenio solidario. ¿Qué es un convenio solidario? Es como un contrato que usted realiza con la administración distrital para decir, oiga, yo recibo esos dineros y tengo que invertir en un capital social. ¿Qué es el capital social? Si la junta se daña, yo tengo que ir a hacer las mejoras locativas. Si el parque se daña, yo tengo que ir a arreglarlo. Y no por el contrario de hacer daño, como ha ocurrido acá con líderes de segundo y tercer nivel, que creen que porque tienen esa dignidad comunal, son dioses, se vuelven chifloretos culiprontos y van y dañan sus parques, van y dañan o agreden a otros líderes comunales por el simple hecho de cuestionarlo, de rendir cuentas. Y a raíz de esa situación, en la Defensoría del Pueblo el año pasado, me agredieron en presencia de varios dignatarios comunales de primero, segundo, tercer nivel y cuarto nivel. Entonces uno dice, pero ¿y entonces a qué estamos jugando? O sea, por un lado decimos, yo defiendo los intereses de la comunidad, yo protejo a la comunidad, pero cuando a mí me cuestionan lo que yo hago como líder comunitario, entonces nadie me puede cuestionar. Y Carlos hablaba ahorita un tema muy importante, que era la política criminal. Nosotros también lo hemos analizado y se llama la gestión pública ciudadana. No sé si tú has escuchado, por ejemplo, un líder de propiedad horizontal para llevarlo, aterrizarlo, o un líder comunal. Resulta que a veces esa gestión pública ciudadana significa que si yo adquiero una responsabilidad con la comunidad, tengo que asumirla, para bien y para mal. Para bien, ¿qué es? La voy a defender a capa y espada, pero para mal es que si yo actúo de manera inadecuada contra esa comunidad, yo tengo que asumir las consecuencias legales, penales, civiles y otras ante la ley por haberle faltado a la comunidad que una vez confió en mí y yo la he defraudado. En ese sentido, digamos, es como a nivel general lo que ha ocurrido con el tema de la veeduría. También es importante resaltar el tema de las pólizas. También se deben garantizar unas pólizas, por ejemplo, para los parques de bolsillo, los cuales si alguien llega a dañarla, llega a tirarse un parque, como pasó en Villa Andrea, con un representante de una organización de primero, segundo y tercer nivel comunal, ellos deben dar cuentas ante la autoridad competente y no tienen por qué llamar a intimidar a las personas que denuncien. Digamos, eso sería así a nivel general. Por supuesto, le voy a dar la palabra a Miguel
para que me ayude a complementar estas importantes ideas y, por supuesto, de nuestros villanos favoritos, los chifloretos culiprontos. Claro, claro que sí, Wilson. Muchas gracias por ilustrarnos. Vamos a